Estimados alumnos, vamos con el video 3 de los conceptos básicos de AutoCAD. Como saben, están mis datos para mi correo por si me quieren hacer alguna consulta o algo. Ya, vimos hasta el momento comando línea, el comando desplazar, es girar, y eventualmente mostramos el comando copiar. Bueno, el comando copiar funciona de la misma manera. Puedo yo seleccionar el comando, después me va a preguntar qué objetos tener, y yo los puedo seleccionar pinchando, puedo seleccionar con cuadro hacia la izquierda y puedo seleccionar con un cuadro hacia la derecha. Bien, ahí tengo los cuatro objetos seleccionados utilizando los tres métodos de selección que puedo tener. El clic, cuadro hacia la derecha y cuadro hacia la izquierda. Cuando tengo todo seleccionado, presiono Enter. ¿Qué me pregunta? Copia, precise punto base. Voy a dar un punto base cualquiera y después me dice precise el segundo punto. Que esto es hacia dónde quiero copiar, dónde quiero tener copiado mi selección. Si quiero que quede en un punto hacia horizontal, tengo que activar mi referencia, mi restricción de cursor ortogonal. Ahí, o con recuerda, siempre la tecla F8 también sirve. Y le puedo dar una distancia de copiado. Por ejemplo, voy a decir que quede separado a 1000. Digito 1000 y presiono Enter. Puedo seguir copiando aquí las veces que yo quiera, infinitas veces, hasta que simplemente yo presione Enter o escape. ¿Ya? Vamos a eliminar todo esto. Era solamente ahora demostración. Lo voy a eliminar yo con la tecla suprimir del teclado. Vamos a mover estas dos partes, volverlas a su posición inicial. Selecciono el comando desplazar. Voy a seleccionar ese, selecciono ese. ¿Se acuerdan que antes dimos la distancia de que yo me quería desplazar? Bueno, ahora me voy a mover con otro tipo de referencia. ¿Qué me dice? Precise punto base. Mi punto base va a ser el punto final. Y el segundo punto, hacia dónde lo quiero dejar, va a ser el punto final que tengo ahí. No necesito agregar distancia porque yo sé dónde lo quiero dejar. ¿Ya? Ahora vamos a eliminar esto. Vamos a conocer el comando polilínea. En un video anterior les mencioné que era muy igual a la línea, pero vamos a conocer qué diferencia tiene. Vamos a hacer el mismo formato. Vamos a hacer ¿qué nos pide la polilínea? Precise punto inicial. Hago clic en cualquier lado. Quiero hacerlo el formato A1. Con la tecla F8 lo pongo en horizontal o vertical y me muevo hacia la derecha. Ahí digito entonces la distancia que quiero. 841, 841, Enter. Me muevo hacia arriba. 594, Enter. Me muevo hacia la izquierda. De antes, ¿se acuerdan que hicimos copiando las dos líneas que teníamos esa? Ahora vamos a hacer de otra manera. Hacia la izquierda me muevo, ¿cuánto me tengo que mover? Lo mismo que hacia la derecha. 841, Enter. Y aquí tengo tres opciones. Siempre vamos a tener más de una manera de hacer nuestro trabajo. La primera podría ser simplemente bajo y hago clic en ese punto. ¿Ya? Y ahí tengo mi formato. ¿Cuál es la diferencia que yo les dije? Que la polilínea al final queda solo como un solo objeto. Aquí tengo cuatro líneas, ¿cierto? Cuatro objetos distintos, uno, dos, tres, cuatro. Acá todo es el mismo objeto, es una polilínea. Veamos ahora las otras opciones de cómo completar ese formato. Pueden ustedes, en vez de seleccionar la herramienta aquí arriba, digitar, escribir polilínea. P-O, y la segunda es la polilínea. Hago clic. Entonces ya dijimos clic. 841, 594 hacia arriba, 841 hacia la izquierda. Mi segunda opción es anotar hacia abajo, 594, igual que hacia la derecha, en la derecha hacia arriba, aquí hacia abajo 594, 594. Y luego puedo apretar escape o enter.
y me queda exactamente igual. Y la tercera opción, si yo presiono Enter, voy a tomar el último herramienta que tenía, que en este caso era la polilínea, 841, 594, 841. Ya, y esto funciona tanto en las líneas como en las polilíneas. Estas formas que hemos visto. Al final me dice, precise siguiente o arco, cerrar, mitad, etcétera, etcétera, cerrar. Si yo pincho la C, si yo digito C, Enter, o simplemente pincho aquí, ¿qué va a hacer? Me va a crear un polígono cerrado. Como le digo, esto funciona igual con la línea. Si yo uso el comando línea, 841, 594, 841. Y aquí también ocupo la opción cerrar, me va a hacer esa opción. Estos van a ser cuatro elementos distintos y este va a ser un solo elemento. Yo personalmente trabajo con polilíneas, me gustan más que las líneas. Entonces ahora vamos a borrar esto, vamos a dejar solamente nuestro primer formato aquí. Otra herramienta muy útil que nosotros vamos a ocupar va a ser no, esta herramienta. En la pestañita modificar, en el grupo modificar, esa herramienta que se llama desfase. ¿Cómo funciona esa herramienta? ¿Para qué sirve? Crea círculos concéntricos, dice, y líneas curvas paralelas. Puede desfasar un objeto a una distancia precisada o a través de un punto. ¿Qué significa eso? Que yo con esa herramienta puedo crear una línea paralela a esa a una distancia que yo le dé. Si reviso los RIC, me va a decir que el formato A1 mide 841 por 594 y tiene un margen arriba, abajo y a la derecha de 10 milímetros y a la izquierda de 30 milímetros. Para eso yo ocupo esta herramienta. Desfase, clic y me pregunta, precise distancia de desfase. Vamos a hacer primero de la izquierda. La primera distancia va a ser 30 unidades. Recuerden que estamos trabajando en milímetros. Presiono Enter. ¿Qué me dice? Designe objeto a desplazar. Aquí es solamente pinchando, no sirve hacer un rectángulo, no me deja incluso hacer rectángulo, tengo que pinchar el objeto que quiero desplazar. Lo pincho y me dice precise punto en lado de desplazamiento. Si yo me muevo hacia la derecha, se va a desplazar hacia acá. Si yo me muevo hacia la izquierda, se va a desplazar hacia allá. Yo lo quiero desplazar hacia la derecha, hacia adentro, ¿cierto? Me muevo hacia allá, no es necesario que tenga el F8 activado, da lo mismo. Y hago clic y me creó la distancia, la línea paralela a los 30 que yo le di. Puedo seguir haciendo lo mismo con los otros, pero en este caso no lo voy a hacer porque tengo la distancia de 30 y los otros tienen una distancia de 10. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a la herramienta nuevamente, preciso una distancia de fase, le digito 10 en el teclado, Enter, y designo el objeto desplazar. Quiero ese que se desplace para acá, ese que se desplace hacia adentro, hacia la izquierda, y este que se desplace hacia arriba. Doble clic en la ruedita, hago mi zoom extend. Y ahora me sobran esas líneas. ¿Qué hago con esas líneas? Yo las puedo eliminar. Tengo, como siempre, varias formas. La primera manera es usando la herramienta recortar. ¿Para qué me sirve la herramienta? Recorta objetos hasta alcanzar aristas o de otros objetos. Si yo tengo, por ejemplo, aquí una línea que toca la de arriba y además toca la de abajo, y yo selecciono la herramienta recortar, me va a preguntar, diseño objetos que yo quiera recortar. Si yo me posiciono aquí y acá, no, ya, eso es otra cosa. Si yo selecciono la herramienta,
designe objetos, eso es para darle un límite del corte. Yo puedo seleccionar estos dos objetos, presiono Enter, y ahora sí, ahora voy a recortar. Si yo me gano aquí, recorto ese lado. Si yo me gano acá, recorto este lado. Lo mismo aquí, si yo me gano aquí, recorto ese lado, si me gano acá, recorto ese lado. En esta versión de AutoCAD creo que hay que seleccionar los límites del corte. La versión que tienen ustedes no va a ser necesario. La versión que tienen ustedes, le va a aparecer al tiro esta opción de recortar. Entonces yo puedo recortar seleccionando y recortar seleccionando. U otra forma va a ser recortar y haciendo clic y arrastrando esa línea. Voy a recortar todo lo que toque. En su versión de AutoCAD le va a aparecer una línea que la puedo girar hacia abajo. En este caso no me aparece así, porque tengo la versión 2020. Pero no importa. Otra opción es que yo simplemente selecciono esta línea y a través de ese punto yo lo puedo estirar. Lo puedo mover hacia cualquier lado. Entonces yo me lo muevo hasta la perpendicular. Para acá, tomo esa línea y esa la arrastro hacia la perpendicular hacia acá. También funciona. Otra opción es que vamos a conocer otro tipo de herramienta, va a ser la opción empalme. ¿Qué hace la opción empalme? Me redondea y empalma dos bordes de los objetos. Y veamos para qué es útil. Si seleccionamos primero la opción, me va a preguntar, designe el primer objeto. Yo quiero ese objeto como primero. Después dice, designe el segundo objeto o me da la opción de radio. Veamos qué pasa con radio. Yo aprieto radio y le doy un valor para una curvatura. Si yo digito, por ejemplo, un radio 20, enter, va a preguntar designe el segundo objeto. Yo voy a seleccionar este objeto y me va a crear, me va a unir esas dos líneas en una curva de radio 20, porque fue lo que yo le dije. ¿Ya? Eso sirve para líneas que se cruzan o líneas que no se alcanzan. También puedo hacer lo mismo, que no se están tocando. Siempre que no sean paralelas. ¿Ya? Pero en este caso, como yo no quiero que sea en ángulo, selecciono el objeto, puedo al tiro seleccionar un radio, le doy un radio de cero. Ahí y ahí. Y me crea esa opción. La última esquina la vamos a hacer con una herramienta similar. De hecho, si pinchamos aquí al lado, podemos seleccionar la herramienta Chaflán. ¿Qué hace la herramienta Chaflán? Es básicamente lo mismo. Solo que en vez de unirlas con un radio, me las une con una línea recta. Y aquí tengo otra opción. Veamos. Voy a lo que es distancia, en este caso, y si se fijan, me dice precise primera distancia. Vamos a dar distancias distintas para que ustedes vean cómo sirve. La primera distancia le vamos a dar 15 y presionando Enter, dice precise segunda distancia. A la segunda le vamos a dar 45 para que se note bien la diferencia. Presiono Enter y ahora, designa la primera línea. Yo puedo designar cualquiera de las dos. Pero ojo, recuerden que pusimos distancia 1 a 15 y distancia 2 a 2. La primera que yo tomé va a tomar la distancia 15 y la segunda va a tomar la distancia 45. Selecciono esa como primera y esa como segunda. La distancia que hay entre este punto y ese son 15 unidades y la distancia que hay entre ese y ese son 45. Si yo lo hago, si lo vuelvo a tomar, me va a seleccionar las distancias que ya tengo dadas anteriormente. Entonces, si yo pincho esta como primera y esta como segunda, va a ser lo mismo. La distancia que tomé aquí va a ser la primera distancia, que va a ser 15, y la distancia de aquí a allá va a ser la segunda, que fueron 45. Pero yo, como yo quiero que sea, que no tenga distancia, le noto 0, primera distancia, 0, segunda distancia. Y ahí queda mi formato. Bien, en cada esquina vimos una manera distinta para dejarlos cerraditos.